Bienvenidos a Mañanas que se parecen y a este nuevo podcast, el número 10, y al que hoy titulamos Los diálogos. A la hora de escribir nuestra primera novela, ¿qué necesitamos saber sobre los diálogos? ¿Cómo redactar una buena conversación? ¿Qué signos de puntuación son necesarios para escribirlos? ¿Y por qué son tan importantes? La idea de que los diálogos aportan frescura a una novela no puede atribuirse a una sola persona, ya que es una certeza ampliamente difundida y repetida por escritores, críticos y teóricos literarios desde hace mucho tiempo. Es, como decíamos, una certeza. Por ejemplo, John Garnett, en The Art of Fiction, el arte de la ficción, en 1983, señalaba que, y leo textualmente, los diálogos hacen que una narración cobre vida, ayudando al lector a, entre comillas, escuchar a los personajes en lugar de simplemente leer las descripciones. El diálogo bien trabajado aporta dinamismo, realismo y le da frescura al propio relato. Y fin de las comillas. Es cierto que en un contexto, llamémosle más social, pues cada vez hablamos menos, que nuestros mensajes son cada vez más reducidos, más breves, con más emoticones y palabras abreviadas, pero aunque vivamos en un mundo, llamémosle digital, en el que la inteligencia artificial va ganando cada vez más terreno, muchos de nosotros echamos de menos una buena conversación. Quizá bajo un firmamento repleto de estrellas, o frente al mar, o delante de un buen fuego de chimenea si estamos en invierno. Es una enorme paradoja que cuando más recursos tenemos para comunicarnos, menos oportunidades encontramos para hacerlo. Sin embargo, para el escritor de novelas, la conversación en la que interactúan sus personajes es una parte importante y nada desdeñable de su relato. Como ya avanzábamos al principio de nuestro podcast de hoy, vamos a hablar de cómo elaborar nuestros diálogos, qué aspectos debemos tener presentes en cuanto a la estructura y la forma en que nuestros personajes se comunican. Como todos sabéis, me gusta iniciar nuestros audios saboreando un buen café. Así es que hoy he vuelto a visitar una de las cafeterías Enric de Sitges y como quizás algunos recordaréis, en el anterior podcast elogié un buen café cremoso, pero hoy con las temperaturas del inicio de verano, asfixiantes por cierto, he optado por un café largo y con hielo. Bueno, pues vamos a buscar un lugar más tranquilo, sin tanto ruido de ambiente y sin el hilo musical que tantos problemas me dio en ediciones pasadas, ya que si hablas con una música de fondo, aunque no sea la tuya, pueden acusarte de violar los derechos de autor. Así es que vamos a continuar nuestro podcast de hoy en la intimidad. Y vamos a continuar, como ya avanzábamos, hablando de los diálogos, de cómo elaborarlos, cómo escribirlos y qué cosas debemos tener en cuenta. Así es que ahora que ya estamos más tranquilos, vamos a comenzar. A principios de los años 70, las series de humor británico irrumpían en nuestros sencillos hogares con un aire fresco. El humor y las incisivas bromas en los diálogos de series como, por ejemplo, Un hombre en casa, Los Roper o El nido de Robin. Los que no tuvieron la oportunidad de verlos pueden todavía visitar alguna publicación para nostálgicos de la época.
Aquellos diálogos en las series de nuestra infancia nos ayudaron a comprender que había un mundo más allá del blanco y negro de nuestros televisores, unas vidas más alegres y más abiertas a una sociedad que literalmente, como decía Bob Dylan, estaba cambiando. Es cierto que en la actualidad la mayoría de las personas prefiere las películas de acción, con muchas persecuciones, explosiones y efectos especiales, pero en algún momento el protagonista necesita expresar sus sentimientos. Incluso el teniente John McClane en la Jungla 4.0, después de lanzar su vehículo contra un helicóptero, dice aquello de, y voy a leer un fragmento, en el que intervienen dos personajes. Me voy a aclarar la voz. Farrell dice, ¿está bien? McClane, no, no me toques. Farrell, perdón, ¿está herido? McClane, ha habido suerte, ¿eh? Farrell, ¿qué? ¿Suerte ha sido? Se ha cargado un helicóptero con un coche. McClane, no me quedaban balas. Esta frase podía ser el título de otro libro. Creo firmemente que un buen diálogo fortalece el guión cinematográfico y en literatura, sobre todo en novela, es un recurso indispensable. Sin embargo, no debemos equivocarnos. Los diálogos no son el relleno de una historia, sino lo que ayuda al lector a encontrar la coherencia. Vamos a continuación a detenernos en 5 aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de escribir los diálogos de una novela. Los repasaremos deprisa, porque después los podéis consultar en detalle a través de la página web juliansgreetings.com. Empecemos por el primero, la autenticidad del personaje. Cada personaje debe hablar según su edad, según su cultura, nivel educativo, personalidad y contexto emocional. Por ejemplo, un adolescente no se expresaría igual que un abogado de mediana edad o un empresario. El diálogo debe reflejar quién es y debe ayudar al lector a conocer y comprender a los personajes. Por otro lado, la época también es determinante. Ahora, ya lo mencionábamos, ahora ya no se habla como hablaban nuestros padres o nuestros abuelos cuando tenían la edad que nosotros tenemos ahora. Segundo punto, el subtexto y conflicto. Y ahora explicamos lo que significa esto de subtexto. El buen diálogo va más allá de las palabras. Muchas veces los personajes no dicen exactamente lo que piensan o sienten. Ahí es donde aparece el mensaje que subyace bajo el texto. Subyace. De ahí viene lo de subtexto. Es como leer entre líneas. Y es necesario que el lector esté concentrado y que comprenda lo que no se dice. Por ejemplo, un fragmento de solo 2 frases. ¿Te vas otra vez? Es solo trabajo. Ahí se queda el diálogo. El mensaje que subyace bajo el texto es tensión, posible discusión, emociones no expresadas. Quizás ella se pregunte, ¿por qué te vas tan pronto al trabajo? Y él quizás piense, ¿y por qué tengo que justificarme? ¿Es que acaso no confías en mí? Puede haber una discusión, un fondo, una tensión. Y solo con 2 frases ya ilustramos lo que subyace debajo del propio texto. Vamos al punto 3, la economía y el ritmo. Es importante que nuestros diálogos tengan cierto ritmo, que no se nos duerman los personajes. Y hay que economizar expresiones que a veces son innecesarias. Para que sea un diálogo ágil, debemos evitar todo lo que sea innecesario. No necesitamos reproducir conversaciones cotidianas completas, como saludos largas, despedidas, etc., sobre todo si no aportan nada a la trama o al desarrollo de los personajes. Por ejemplo, es mejor decir, y bien, ¿qué averiguaste? Que añadir expresiones innecesarias como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Oye, por cierto, quería preguntarte, ¿y bien?
¿Qué averiguaste? Todo eso no es necesario. Llegamos al punto 4, el propósito narrativo. Tenemos siempre que tener delante de nuestra mente un propósito. Cada línea de diálogo debe tener una función: revelar algo sobre el personaje, avanzar la trama o aumentar la tensión. Si no cumple ningún propósito, probablemente toda esa conversación sobra. Llegamos al último punto de esta sección, que es el número 5 y que se titula Fluidez y naturalidad. El diálogo debe sonar natural al oído, como si lo dijera una persona real, pero, claro, mejor estructurado. El diálogo escrito no es una transcripción literal de cómo habla la gente, sino una versión depurada para que suene auténtica sin perder claridad ni ritmo. Seguramente, si varias personas ensayan el diálogo, imaginemos que son 3 personajes que hablan y conversan en el mismo punto, pues 3 personas, cada uno con su personaje. Entonces podrás identificar dónde están los errores. No es lo mismo leerlo que escucharlo. Y esto último es muy útil para que el desarrollo de la conversación sea fluida y natural. Hablaremos ahora, a continuación, de cómo escribir un diálogo, pero ahora ya desde el punto de vista ortográfico, ortotipográfico y de estilo. Y por supuesto, hablaremos de los signos de puntuación. Vamos a mencionar 5 de ellos, 5 signos de puntuación que son los más frecuentes a la hora de escribir un diálogo y, por supuesto, uno de los más destacados y el primero que vamos a mencionar es la raya. La raya, aquí tenemos ya en la página web una buena raya entre paréntesis. La raya, cuidado, no un guión corto, es el signo principal para marcar el inicio de la intervención de cada personaje y ayuda al lector a saber quién habla y cuándo comienza o concluye su conversación. No se trata, como decíamos, de un guión corto, sino de una raya un poco más fina y larga que podemos introducir a través de los símbolos. Este sería el modo correcto de escribir diálogos en castellano, aunque en inglés se escribe entre comillas. Pero nosotros, de momento, estamos escribiendo en castellano o en español de España. Vamos a ver un ejemplo muy habitual al escribir un pequeño diálogo. Hola. Aquí hemos abierto ya con una raya, ¿eh? Voy a hacer la descripción punto por punto. Raya. Hola. Raya, dijo Brenda. Raya, coma. ¿Cómo estás? Abrimos una raya porque ahora habla el siguiente personaje. Estoy mejor. Raya, respondió Julio. Raya y punto. ¿Y tú? ¿Estás bien? Debemos también recordar que después del signo de interrogación no se debe escribir ningún punto, ya que el propio punto del signo cierra la frase. Por otro lado, cuando se trata de escribir los pensamientos del personaje, se puede utilizar un recurso muy actual, y es escribirlo en cursiva. Anteriormente lo hacíamos entrecomillados, con unas comillas especiales que son como 2 triángulos así horizontales, pero ahora parece que está, y es muy de moda, escribirlo en cursiva. Así, por ejemplo, Brenda se aproximó al amasijo de hierros y madera humeante. Y ahora en cursiva lo que queremos expresar es lo que está pensando el personaje. Esto no encaja con un simple cortocircuito, pensó. Bueno, vamos al segundo ejemplo, uso de la raya con acotaciones del narrador. Cuando el narrador interrumpe el diálogo para describir cómo se dice algo, se usa una raya para abrir y cerrar esa acotación, solo si la frase continúa. Por ejemplo, sin continuar la frase sería no quiero ir, dijo Ana, ya está. Ahora, con las acotaciones
que añade, en este caso, pues el narrador dice: no quiero ir, guión, dijo Ana, cierra guión, coma, pero supongo que no tengo opción. Y llegamos al tercer punto, las mayúsculas o minúsculas después de la raya. Después de la primera raya, la primera palabra va siempre con mayúscula, sobre todo si es el inicio del diálogo. En cambio, la palabra, después de la acotación del narrador, va con minúscula, salvo que sea un nombre propio. Y bueno, veréis los ejemplos en la página web. Llegamos al punto 4, otros signos dentro del diálogo. Los signos normales, puntos, comas, signos de exclamación o interrogación, se usan de la misma manera que en el resto del texto. Pero el punto final nunca va antes de una acotación del narrador, ya que se reemplaza por la raya. O sea, no escribimos un punto y después ponemos la raya. Esto no es necesario, ¿de acuerdo? El diálogo alternado entre personajes es el quinto ejemplo y aquí cerramos ya esta tanda de ejemplos sobre la forma de escribir un diálogo desde un punto de vista ortográfico. Pues el diálogo alternado pues es cuando varios personajes hablan en una conversación. Cada intervención debe comenzar en un párrafo nuevo, precedida de una raya. No es necesario poner el nombre del personaje si ya queda claro por el contexto quién está hablando en cada momento. Voy ahora en este punto de este podcast a compartir un fragmento de diálogo del último libro que estoy escribiendo y que se titula Dos veces sin Brenda. Antes de comenzar, lo voy a leer yo solo. Antes de comenzar este fragmento, vamos a ponernos un poco en el contexto. Y dice así, en un par de frases lo dejamos resuelto. La teniente Brenda O'Brien trabaja en una dotación de bomberos de Barcelona y Julio, quien se cuida de la centralita, está profundamente enamorado de ella, aunque todavía no ha reunido el valor para decírselo. Bien, esto nos introduce en el ambiente y los personajes. Ahora comienza el diálogo. Recordad, siempre abrimos cada frase con una raya. ¿Te importa si me siento un rato?, preguntó Julio, apoyando la mano en el respaldo de una silla frente a Brenda. Claro que no, respondió ella sin levantar la vista del informe. Pero siéntate, no hace falta que pidas permiso como si fueras a entrar en una iglesia. Julio sonrió algo nervioso y se dejó caer en la silla. Tenía las manos frías, a pesar del calor que hacía en el pequeño box de la teniente. Estuve pensando, no pensando, sino recordando, empezó a decir con un tono algo más alto de lo normal. Aquel día en San Gervasi, cuando entramos juntos por la galería trasera, cuando subimos por aquellas escaleras oxidadas con el pequeño Tony, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Casi te caes por intentar abrir una ventana cerrada con el hombro. Brenda alzó una ceja divertida. Fuiste muy valiente y muy torpe. Sí, bueno, eso es lo que soy, un valiente torpe. Quiero decir, un torpe valiente, o las dos cosas. Se rió nervioso, mirándola solo de reojo. Pero contigo es distinto. Brenda cerró lentamente la pantalla de su portátil sin dejar de observarlo. No dijo nada, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Lo que quiero decir es que a veces uno no sabe cómo decir las cosas. No es fácil, o por lo menos no es fácil para mí, continuó Julio, apretando los dedos contra sus rodillas. Y tú eres tan tú que cuando intento hablar me sale cualquier cosa menos lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que quieres decirme, Julio?, preguntó Brenda con suavidad, aunque en su voz había un pequeño deje de diversión, algo así como el cacao sobre la crema de un café. Él tragó saliva. Sintió que el corazón le golpeaba como una alarma mal calibrada. Me gustaría
decirte una cosa, murmuró Julio, llenándolo todo de migas y de una atmósfera casi mística. Sí, dime, ¿por qué no hemos pasado ya la inspección de este vehículo que ha caducado hace 3 semanas? ¿No somos el cuerpo de bomberos?, le interrumpió ella. Deberíamos dar ejemplo en el cumplimiento de las ordenanzas. Llama, por favor, esta mañana a inspección técnica para solicitar una cita previa. De acuerdo, de acuerdo, ahora mismo llamo. ¿Querías decirme algo más?, preguntó la teniente mientras ocultaba su sonrisa tras el cajón de unos archivadores. Que me gustas, Brenda, desde hace tiempo, y que cuando estás cerca no sé si quiero salir corriendo o quedarme para siempre. Brenda inclinó ligeramente la cabeza como si evaluara una pista nueva en una escena del crimen. Sus labios se curvaron apenas, pero no dijo nada. Solo se levantó, recogió su portátil y antes de irse se detuvo junto a él. Eres más valiente de lo que crees, pero aún más torpe de lo que aparentas, le susurró, rozando con sus dedos el borde de su hombro. Me caes bien así. Y se dispuso a salir, dejándolo con el corazón galopando y una sonrisa tonta que tardaría minutos en borrarse. Julio sintió, en ese momento, que no podía dejar de pasar la oportunidad. Sí, lo que quería decirte, balbuceaba Julio de forma imprecisa, mientras ella se dio la vuelta para mirarle fijamente a los ojos. Y aquí abrimos un paréntesis. Se había creado un incómodo silencio. Hasta que finalmente, cuando me den hora para la revisión del vehículo, ¿querrías acompañarme? Conozco un restaurante de camino con la mejor comida italiana de la ciudad, le dijo Julio, intentando que su propuesta pareciera convincente. ¿Esto es una cita, bombero? Julio se aproximó peligrosamente a Brenda hasta estar tan cerca de ella que casi podía respirar a través de su aliento. Esto es lo que tú quieras que sea. Y después la besó tiernamente como en un antiguo sueño. Al momento sonaron las sirenas de la estación y los chicos silbaron, aplaudieron, vitorearon ante la sorpresa de Julio y la teniente O'Brien. Bueno, chicos, me debéis 20 euros cada uno, dijo Lluís al resto del equipo. El pardillo los acababa de desplumar porque era el único que había apostado por un desenlace feliz antes del fin de semana. En el fondo, el niñato era un romántico empedernido, pero allí estaba, feliz con su nuevo manojo de billetes, abanicándose la cara, como si quisiera absorber todo el sutil perfume de la victoria. Bueno, podría mejorarse. Sí, quizá hay algún detalle que podamos mejorar, pero bueno, nos sirve para ilustrar lo que podría dar de sí un diálogo. Este fragmento que acabamos de leer, pues nos confirma la importancia del diálogo en el texto de nuestro nuevo libro o novela. De la misma manera en que la comunicación o la conversación es importante en nuestra vida cotidiana, no podemos escribir un texto en el que los personajes no se comuniquen y cedamos a una acción frenética con comentarios de autor y que nos deje exhaustos sin comprender muy bien cuáles son los motivos, las preocupaciones o intenciones de sus protagonistas. El lector necesita descansar su mente, necesita hacer alguna pausa de una trepidante acción con un buen diálogo que convierta a los personajes en personas reales, con preocupaciones o sentimientos auténticos, y como escritores, francamente, no podemos renunciar a eso. Nuestros lectores no se lo merecen. I still can't see
cloud.